Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita inicializar y mostrar un vector. Se deben entonces crear la función e para inicializar y la función para mostrar los datos del vector. Se plantea la solución en un programa de 50 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería es un repositorio de funciones básicas del entorno de programación de Objective-C. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entonces vemos la función inicializar vector entre las líneas 18 a 24 y la función mostrar vector líneas 25 a 30 y la función ejecutar líneas 31 a 38. En la función ejecutar es donde se invocan la función inicializar vector e inicializar mostrar vector. En la función inicializar vector líneas 18 a 24 vemos que esta función no retorna datos, o sea, retorno void vacío, pero recibe como parámetros un vector y un valor de tipo entero, n, que será el tamaño del vector. Y como su nombre lo indica, lo que hace la función es inicializar este vector con datos. Vemos entonces en esta función que se usa un ciclo for de 0 a n, y a cada posición del vector le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Y en la función mostrar vector líneas 25 a 30 se recorre el vector y se muestran los datos. En la función ejecutar se crea un puntero en la línea 33. Este puntero va a permitir invocar entonces la función inicializar vector y mostrar vector líneas 35 y 36 respectivamente. Los parámetros se envían separados con 2 puntos. Le invitamos a visitar la tutoría función inicializar mostrar vector en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de funciones. Aquí vemos la estructura general de un programa orientado a objetos. En Objective-C, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables y flexibles. Estos programas entonces se crean a través de clases. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre la línea 6 a 10, entre las directivas @interface, @end. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces, la interfaz tendrá la estructura y la implementación, la lógica de la clase de función inicializar mostrar vector. En la interfaz entonces vemos que se declara un atributo de tipo entero en la variable x. Este atributo entonces puede ser accedido desde cualquier método de la implementación por ser una variable de instancia. Vemos que la x se usa en la función ejecutar, o mejor, se puede usar en cualquier método de los tres que vemos. Entonces, para declarar las funciones o comportamientos, vemos en las líneas 7, 8 y 9 que declaramos las funciones ejecutar, inicializar vector y mostrar vector. Ejecutar estos tres vectores, o mejor, estas tres funciones no retornan datos, ninguna de ellas. Pero vemos que la función ejecutar recibe un valor de tipo entero, la función inicializar vector recibe un vector y un valor de tipo entero, y la función mostrar vector también recibe el vector y un valor de tipo entero. Los parámetros se separan cada uno de ellos con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase función inicializar mostrar vector. Entonces, en la implementación que va de la línea 12 a 39, entre las directivas @implementation, @end,
aquí vemos que en las líneas 13 a 17 está el método constructor por defecto, el método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. Como solamente hay una variable que no es usada, simplemente se estableció para ver cómo se declaran atributos, entonces el constructor queda vacío. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase función inicializar mostrar vector, o sea en la línea 46. De este modo entonces ya está toda la implementación y la interfaz. Para usar esta clase en otros archivos usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evitaría entonces copiar y pegar toda la clase en los distintos archivos. En este programa entonces vamos a usar esta clase. Para eso en el main, línea 41 a 50, vamos a crear un puntero. Primero en el main obtenemos el valor de n, que será el tamaño del vector, y luego creamos con asterisco el puntero llamado obj. Este puntero va a apuntar a un objeto de la clase función inicializar mostrar vector. Observe que se reserva memoria dinámica invocando el método alloc y luego se invoca el constructor, definiendo así en memoria la estructura de un objeto de la clase inicializar y mostrar vector. Ya se puede usar la clase a través de este puntero. Entonces en la línea 47 entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función y se envía el parámetro n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. El compilador irá entonces de la línea 47 a la línea 31 e ingresa la función ejecutar. Y ya sabe que desde esta función se invocan las otras dos funciones. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita inicializar y mostrar un vector usando funciones. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.